Tele. Rommel. Pablo Iglesias trabaja para intentar quitar la especulación con la luz. Unidas Podemos en conjunto ya trabaja para hacer lo posible para bajar la tarifa de la luz que en estos momentos tan difíciles están aumentando desproporcionadamente. La solución es compleja y lo más probable es que se haga un decreto ley regulando estos abusos. Lo que no podemos olvidar es la fuerza que tiene en el gobierno Unidas Podemos, pero no es menos cierto que debemos recordar con todos los datos encima de la mesa. Rubén Sánchez lo explica muy bien y exige al gobierno que actúe. Por lo pronto, el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha pedido la intervención de la UME en la Cañada Real para restablecer la luz, ya que más de 4.000 vecinos, de los cuales la mitad son menores de edad, llevan desde octubre sin suministro eléctrico. La posición de Iglesias ante esta proclama es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicite con urgencia grupos electrógenos al Ministerio de Defensa para poder suministrar electricidad. Hay varios frentes abiertos en los que Unidas Podemos debe seguir trabajando duro. Lo que comprobamos es que se está intentando paliar estos problemas a corto plazo, ya que la gente de la Cañada Real lo necesita. Respecto a la factura de la luz, es imprescindible dar una respuesta inmediata a la ciudadanía para seguir en el buen camino de conseguir los derechos sociales que contribuyan al beneficio de las clases populares de este país. Pero la cosa continúa. Podemos ahora abre al PSOE otro frente con el alza de la luz. Pide una empresa pública. Echenique plantea recuperar Endesa, califica de vergüenza la histórica subida y arremete contra la inacción de la vicepresidencia cuarta de Rivera. El portavoz de Energía reclama cambios tarifarios. Del PP, a Bildu convierten la subida de la luz en el debate prioritario del Congreso. La subida histórica de la luz es una vergüenza. Así se ha manifestado Unidas Podemos en boca de su portavoz parlamentario Pablo Echenique, ante el incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha rozado este viernes los 95 euros por megavatio hora. La coalición encara esta alza dividida. Los socialistas de momento no se han posicionado, y lo único que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a quien los morados achacan la situación, es plantear a la CNMC una investigación para evitar abusos. La arremetida ha llegado de la mano de Pablo Echenique, un peso pesado de Unidas Podemos ajeno al gobierno, tras un día completo de silencio por lo que está ocurriendo y que ha provocado la petición unánime de explicaciones de la oposición. El portavoz parlamentario ha asegurado que el alza se produce porque la actual fijación de precios de kilovatios hora, diseñada por el PP, es una estafa pensada para beneficiar a las eléctricas. En su tuit también ha recordado las medidas contenidas en el acuerdo de gobierno firmado hace un año por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Realizaremos los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobreretribución, conocida como beneficios caídos del cielo. Se puede leer en el texto programático según destaca Echenique. Llevamos insistiendo a nuestro socio de coalición sobre la importancia de llevar a cabo estas reformas. De hecho, desde 2018, cuando unas medidas muy similares fueron incluidas en el acuerdo de presupuestos por iniciativa nuestra, ha destacado. Para los morados, las competencias para llevarlas a cabo no se hallan en ministerios de Unidas Podemos, pero hemos seguido insistiendo. Por ejemplo, recientemente en la Ley de Cambio Climático, con poco éxito, ha añadido. Aún así, y con pocas competencias en la materia, el ministro de Consumo está buscando soluciones urgentes, ha expuesto Echenique. Como Unidas Podemos, además, pensamos que habría que crear una empresa pública de energía para competir con el oligopolio privado. O, ¿por qué no?, valorar las posiciones de recuperar para lo público empresas mal vendidas a capitales extranjeros, como Endesa, ha añadido el portavoz. Lo que ocurre es que, en política, la capacidad de introducir elementos de tu programa en los acuerdos de gobierno o la capacidad de acelerar ciertas reformas depende de la fuerza que tengas en términos de votos y de escaños. El PSOE tiene 120 y nosotros 35, ha concluido en un hilo que va a causar polémica. En términos semejantes, se ha expresado el responsable de la materia del partido, Juan López de Uralde, que ha recordado la propuesta de Unidas Podemos de crear una empresa pública de energía, con capacidad de intervención en situaciones como la actual. Para el diputado por Álava, son necesarios también cambios en la tarifa de la luz, reduciendo la parte fija de la misma, y la eliminación del impuesto de generación del 7% en situaciones críticas.
En un hilo en la misma red social, López Uralde plantea cambios en el sistema actual de fijación del precio, eliminando los windfall profits que se generan en el actual sistema, así como mantener la prohibición de cortes de suministro más allá del estado de alarma y continuar impulsando la electrificación del sistema energético con el progresivo desarrollo de las energías renovables. Pero esto no es todo. También Podemos exige una compañía eléctrica pública. Estamos muy enfadados, yo el primero, porque en plena pandemia las compañías energéticas han subido la luz y el gas de manera abusiva. Esto puede ocurrir con total impunidad porque tanto como Endesa o Enagás fueron privatizadas por Felipe González, que fue quien inició la privatización, y por José María Aznar, que fue quien concluyó la tarea. Desde entonces el recibo de la luz y el gas no ha dejado de crecer, y todos los años por las mismas fechas se producen tropelías que estamos sufriendo. Es cierto que en 2013 Pedro Sánchez criticó al gobierno de Mariano Rajoy cuando él gobernaba por la subida de la luz. La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética. También Pablo Iglesias en 2017 hizo lo mismo. Disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice. Estos días hemos visto que las empresas energéticas están haciendo lo que les sale de las pelotas, arruinándonos un poquito más, y que este gobierno no está haciendo nada. Y lo más seguro es que si no se legisla de manera determinante, estos chorizos del mercado libre seguirán metiendo la mano en nuestros bolsillos, como el que no quiere la cosa, porque estos desmanes neoliberales quienes los sufrimos somos los de abajo, y cuando más abajo estamos, las consecuencias son más desastrosas. ¿Es cómplice Iglesias y sus 4 ministros de esta estropelía de las eléctricas? Si el señor Iglesias culpabiliza al gobierno, ergo Iglesias, que forma parte del gabinete gubernamental, él sería corresponsable. Entonces, por esa regla de 3, Margarita Robles, que es ministra de Defensa, también sería culpable de las manipulaciones del recibo de la luz y del gas, puesto que forma parte del gobierno. Y ya me dirán la culpa que tiene Robles de que paguemos más por no pasar frío. Sánchez culpabilizó a Rajoy, y es cierto, porque él era jefe del gobierno, como ahora lo es Pedro Sánchez. La derecha está haciendo su peculiar agosto en enero. En los foros se han puesto manos a la obra. Primero, desde su fundación Podemos ha venido criticando las subidas del precio de la luz y programando la necesidad de un escudo social frente a la pobreza energética. Segundo, Podemos hacía responsable directo de esas subidas al gobierno. Tercero, en plena ola de frío la luz acaba de subir nada menos que un 27%, la segunda mayor subida de la historia en nuestro país. Cuarto, y ello ocurre en un contexto general de crisis por mor de pandemias que ha llevado a muchos españoles a una situación de empobrecimiento. Quinto, cuando gobernaba Rajoy, Podemos convocó una protesta frente a competencia por una subida 6 veces inferior a la actual. Sexto, al finalizar el año, Iberdrola, Naturgy y Endesa alcanzaron los 13,6 millones de euros de beneficios diarios, que pasará a ser desde el 1 de enero 17,3 millones diarios, más 27%. Séptimo, Podemos también se caracterizó en su día por sus duras y justificadísimas críticas a la política de puertas giratorias. El problema es que no solo se olvidó del tema cuando empezó a gobernar, sino que eligió a un representante asesor de Iglesias para más wifi, como consejero de Enagás, el mismo por cierto que había suscrito en 2018 un manifiesto contra el gas, y que ya no ha vuelto a manifestarse más. Texto extraído del Facebook de cualquier antipodemita. Este, en concreto, es de un tal Carlos Rodríguez Estalcio. Toda la mala leche de esta derecha irreflexiva se está cargando contra Podemos. El gobierno actual está compuesto por un presidente, 4 vicepresidentes y 18 ministros. Podemos tiene 34 escaños en el Parlamento, un vicepresidente segundo y 4 ministros. De 23 miembros del actual gobierno, 18 son del PSOE, el presidente, 3 vicepresidentes y 14 ministros. La gran mayoría del gobierno, la más influyente, está en manos del PSOE. Por otro lado, es lo más lógico, fue Pedro Sánchez quien ganó las elecciones, y Podemos quedó como 4ª fuerza política parlamentaria. Esto no es óbice para que la derechona mire más a Podemos que a quien tiene el verdadero poder, que es Pedro Sánchez. En el programa de Podemos se contempla la creación de una empresa pública para detener estos desmanes. Tras los abusos cometidos por las compañías energéticas, Podemos le ha reclamado a Pedro Sánchez que privatice la energía.
Según Echenique, el PSOE no ha concretado medidas para combatir los abusos de las oligarquías energéticas, y el Diario de la Información ve otro frente abierto entre sus socios de coalición por el alza de la luz. Eso es lo que quiere la derecha, que el gobierno explote y vayamos a unas nuevas elecciones para que gobierne PP y Vox. El señor Rodríguez Estalcio, para colmo, no sabe qué son las puertas giratorias. ¿Se lo explicamos? Cuando Aznar y González abandonaron la política, uno fue fichado por Enagas y el otro por Endesa. Tener a un representante asesor de Iglesias para Más Wifi como consejero de Enagas, el mismo, por cierto, que había suscrito en 2018 un manifiesto contra el gas, es sencillamente tener a un representante en la dirección de Enagas. Distinto es si cuando abandonaran la política Iglesias, Garzón o Montero, alguna empresa que fue privatizada los fichara para ganar una pasta gansa sin hacer nada, como pasó con González y Aznar. De todas formas, Rodríguez Estalcio miente flagrantemente. Podemos no tiene ningún representante en la dirección de Enagas. Cristóbal Gallego, profesor universitario doctor en la Ingeniería Aeronáutica e investigador de energía eólica, fue miembro del Observatorio Crítico de la Energía, elegido por Podemos. Ni siquiera era asesor de Podemos, pero no optó por ningún cargo público ni era de Podemos. Es decir, no era ningún político, sino un experto que fue propuesto por Podemos en temas energéticos. El Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de julio de 2017, acordó crear una comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, una comisión formada por 14 expertos independientes y de reconocido prestigio que deberá analizar posibles escenarios de transición energética que garanticen la competitividad de la economía. Luis Atienza fue escogido por el PSOE, Pedro Linares por Ciudadanos, Josep Sala Prat a instancias de Esquerra Republicana, Chechu Sáenz por el PNV, el Foro de Asturias escogió a Óscar Lapastora y el PP a Diego Rodríguez. Tanto Cristóbal Gallego como el resto de las personas aquí referenciadas no ostentaron ningún cargo político, es decir, no fueron en ninguna lista para conseguir escaño alguno. Cuando Cristóbal Gallego fichó por Enagas, también lo hicieron José Montilla, quien fuera presidente de la Generalitat con los socialistas, y Pepiño Blanco, exministro de Fomento por el PSOE. Cristóbal Gallego no fue nada en Podemos, ni tuvo ningún escaño, ni siquiera una mísera concejalía. A pesar de la evidente diferencia en Voz Populi, hablaban de las puertas giratorias de Podemos. Se miente y se manipula, para que luego los ciudadanos repitan las mismas mentiras, como papagayos descerebrados que patrocinan la prensa de los borregos. A la derecha le diré que Podemos tiene la solución en su propio programa para acabar con estos abusos: privatizar las empresas que no suministran luz y gas. Si un día fueron públicas, funcionaban y pagábamos muchísimo menos en relación con lo que hoy tenemos que abonar. No sería descabellada la idea invertir el proceso. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo nefasto que es la privatización de bienes vitales. A la izquierda y extrema izquierda habremos de decirle que con 34 escaños y con 5 ministros el gobierno muy poco van a poder hacer, salvo demandarle a Sánchez más medidas contundentes. No votáis a Podemos y tenéis la jeta de espanto de demandarle acciones que no están a su alcance. Y los que tenéis pensado retirarle el apoyo a Podemos, más de lo mismo. Hay quien dirá que crear una compañía pública es una medida populista de Podemos y que nunca la llevaría a cabo. Algo que no se podrá saber hasta que el presidente se llame Pablo Iglesias o similar. Como esto no va a suceder, seguiremos aflojándonos el bolsillo más de la cuenta todos los inviernos para poder calentarnos el culo.